que todo, pido disculpas por la luz y no sé, espero que me funcione muy bien el Wi-Fi porque ahorita mismo estoy en campo, entonces cualquier cosita me indican, por favor. Pues bueno, mucho gusto. Yo soy Gisette Buritica, yo soy arqueóloga, estudié antropología en la Universidad de Caldas y tengo una maestría en arqueología en la Universidad de Granada. También hice una especialización en SIG, en el IGAC. Y bueno, ahorita trabajo con el ICANN y pues he estado todo este tiempo como trabajando con las mesas que se han dado en el marco pues del modelo de datos. Entonces, pues bueno, los voy a acompañar en estas sesiones. Espero entonces que sean muy productivas. Por favor, me cuentan si me están escuchando. Lo escuchamos, profe, perfecto. Ah, bueno, gracias. Es que no es que veo que la cámara se me quedó quietica, entonces me preocupo, porque como les digo, estoy en campo, entonces, bueno, cualquier cosa me avisa. Bueno, listo, entonces voy a empezar mostrándoles como el cronograma que tengo pues de trabajo, tenemos 8 sesiones para trabajar, entonces quiero mostrarles cómo he diseñado pues cada una de las clases, por si ustedes quieren adicionar algo más, si les parece bien, lo miramos. Y hoy vamos a hablar pues del marco legal y de cómo surge pues todo este tema de modelo de datos y de sus fases. Entonces, pues bueno, voy a quitar la cámara porque veo que igual se para. Entonces voy a compartir pantalla. Y ustedes me dicen por favor si ven la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, esto es como en general lo que tengo preparado para ustedes y pues lo que habíamos hablado inicialmente con Juan Pablo. Vamos a tener pues esta primera sesión que es de los términos de referencia de los programas de arqueología preventiva, pues como una introducción de cómo surgen y de cómo pues todo esto se relaciona con el modelo de datos, que es lo que vamos a ver hoy. En esta sesión pues vamos a descargar el modelo de datos. La idea es que ustedes también lean el catálogo de objetos espaciales y pues que preparen algunas preguntas con base en esto. Yo veo que en el grupo pues hay varios colegas y varias colegas pues que ya tienen experiencia en el tema. Entonces, bueno, es como realizar nuevamente el ejercicio y revisar el catálogo de objetos espaciales. Vamos a tener una sesión dedicada exclusivamente para la fase de registro, que es la próxima sesión que tendremos, que va a ser el 27 de octubre. En esta sesión vamos a hacer un ejercicio práctico, pues que tengo preparado para ustedes, donde vamos a empezar como con un proyecto desde cero. Yo les voy a pasar como unos insumos espaciales y vamos a empezar a montar todo esto ya como en el modelo de datos. ¿Cómo se presentaría ese modelo de datos en la fase de registro? Luego vamos a tener la fase de diagnóstico y prospección. Como esta clase es larguita, entonces vamos a continuar con ese ejercicio práctico del registro, porque yo creo pues que en 2 horas no nos alcanza a revisar todo, pues la parte teórica, por decirlo así, y luego hacer la práctica. Entonces creería yo que continuaremos con ese ejercicio práctico y veremos la fase de diagnóstico y prospección, que como ya vamos a ir viendo y como ya ustedes saben, esta fase no requiere de modelo de datos. Entonces, pues bueno, ahí vamos a tener como esa revisión de esa fase. Luego, el viernes 4 de noviembre tendremos la fase de aprobación de plan de manejo arqueológico. Pues la idea es eso, es como revisar todo lo de la fase y continuar con ese ejercicio que ya teníamos de registro, continuar con eso mismo. Yo les pasaré como unos insumos y cómo vamos a montar todo lo que ya teníamos, más lo que yo les pase, y vamos a tratar como de presentar ese proyecto a una fase de aprobación del plan de manejo arqueológico.
tendremos pues ese ejercicio práctico. Posteriormente, en el 10 de noviembre, el jueves, ya tendremos la fase de implementación. E igual, va a ser igual como esta parte teórica donde vamos a hablar de qué son las fases, qué se componen, qué tenemos que entregar en cada fase, y la parte práctica que es como, bueno, y cómo se va a presentar pues ese ejercicio que estamos iniciando desde registro hasta llevarlo hasta el final, que va a ser la fase de implementación de plan de manejo arqueológico. Entonces vamos a tener como esos espacios. También vamos a tener el sábado 12, vamos a hablar de cambios menores y mayores, que esto también es importante, y no lo puse ahí, pero también de los informes semestrales que tenemos que entregar, porque pues este tipo de trámites también, también se debe presentar pues modelo de datos, entonces como qué debemos presentar en cada fase y cómo lo debemos presentar. Entonces aquí también vamos a tener como ese ejercicio práctico, yo puse aquí como vamos a continuar con la fase de implementación pues de ese ejercicio práctico, pero también la idea es que tratemos de mirar algunos ejercicios de cambios menores y mayores, cómo hacerlos, cómo presentarlos. Esta sesión va a ser larguita, entonces vamos a tener como todo eso ahí para practicar. La clase del viernes 18 de noviembre estará pues enfocada en los errores más comunes del modelo de datos. Entonces la idea aquí es como que yo les presente a ustedes desde mi experiencia en el ICANN, cuáles son los errores que más observamos que tienen los colegas pues desde fuera, y pues que ustedes también como participen y comenten cuáles han sido pues sus experiencias, ¿no? Vamos a continuar con el ejercicio práctico de no terminarlo antes, entonces ahí tendremos un espacio y finalmente tendremos como unas conclusiones generales, vamos a resolver dudas y demás pues de todo este proceso. Pues yo quiero aquí como dejar también muy claro que pues este ejercicio que estamos haciendo es netamente desde la universidad, o sea, yo aquí no estoy representando al ICANN, estoy como dándoles unas pautas desde mi experiencia y pues también desde el marco del diplomado, entonces pues en ningún momento yo voy a representar la autoridad ni nada de eso, entonces para que lo tengamos todos y todas en cuenta. ¿Tienen dudas? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? O sea, he tratado de que sea muy práctico para que todo nos quede muy claro. Cuéntenme qué les parece. ¿Está todo bien? No puedo ver, si están escribiendo no puedo ver. Bien, tranquila, puedes continuar. Ok, listo, entonces si está todo bien, entonces así vamos a continuar. Y bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión de hoy, que es como introducción a los términos de referencia para los programas de arqueología preventiva. Inicialmente, pues, tenemos un marco normativo que nos rige todo lo concerniente al patrimonio arqueológico. Aquí yo les traje como un resumen pequeño, aquí no está todo, pero pues les traje como un resumen pequeño para exponer de dónde sale todo este tema del modelo de datos. Entonces, bueno, tenemos que la Constitución Política de Colombia tiene varios artículos que son los que les presento aquí, en los cuales pues se presenta el patrimonio arqueológico y se le da como un valor y una protección. Entonces, pues con base en estos artículos, tenemos la Ley 397, que es la Ley General de Cultura, la Ley 1185 del 2008, que modifica parcialmente la Ley de Cultura, y la Ley 1675 del 2013, que regula lo concerniente al patrimonio sumergido. Estas leyes tienen unos decretos, que es el decreto 1080 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector cultura, el cual fue modificado en la parte sexta por el decreto 138 del 2019, que es justamente este decreto el que nos trae a colación, pues, y nos trae, pues, como todo el reglamento establecido
actualmente y el modelo de datos. Entonces, ese es el marco normativo, pues, en términos muy generales. ¿Qué pasa con este decreto 138 del 6 de febrero del 2019? Pues que modifica el decreto 1080 y lo que hace en general es como tratar de regular las intervenciones sobre el patrimonio arqueológico. No solo las intervenciones de programas de arqueología preventiva, sino los otros 4 tipos de intervenciones. Los 4 tipos de intervenciones son intervenciones de investigación arqueológica, intervenciones en el marco de programas de arqueología preventiva, intervenciones en desarrollo de proyectos o actividades que no requieren licencia ambiental e intervenciones de conservación o restauración sobre bienes de carácter, ay, qué pena que no veo aquí, arqueológico. Entonces, ¿por qué es importante esto que ustedes tengan en cuenta los 4 tipos de intervenciones? Porque el modelo de datos solo aplica para las intervenciones tipo 2, que son intervenciones en el marco de los programas de arqueología preventiva. El modelo de datos que tenemos actualmente en el ICANN solo aplica para este tipo de intervenciones. Las otras intervenciones que vemos aquí aún no tienen como esa regulación y todavía pues siguen operando con los términos de referencia avalados en el marco legal anterior. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta. Ahora, también es importante que tengamos en cuenta que la intervención tipo 3, que son intervenciones en desarrollo de proyectos o actividades que no requieren licencia ambiental, aquí entra todo lo concerniente a los hallazgos fortuitos. Y es importante que tengamos esto en cuenta porque el protocolo de hallazgos fortuitos está diseñado exclusivamente para este tipo de intervenciones. Por lo tanto, no lo podemos mezclar con las intervenciones tipo 2, ni 1 ni 4, pues que son diferentes. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Modelo de datos igual a intervenciones tipo 2, que son en el marco de programas de arqueología preventiva. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Oye, sí, una consulta con ese tema 3 que tú dices de actividades que no requieran, pues cuando se hace el reporte del hallazgo fortuito, por ejemplo, a mí me preguntan no sé, quién, o sea, el ICANN responde en 24 horas, pero quién realmente se encarga como de realizar como el proceso pues de rescate, pues no sé, del protocolo, quién lo implementa como tal cuando uno lo reporta pues ante las autoridades. Claro, es que cuando se hace un hallazgo fortuito se tiene que evaluar en el marco pues como de qué actividad se estaba haciendo. Entonces tenemos hallazgos fortuitos que se realizan en actividades cotidianas, por ejemplo, un campesino que estaba sembrando, no sé, sus palos de café y en esa siembra hizo un hallazgo fortuito. En ese caso, se da aviso al ICANN y es el ICANN y las instituciones públicas que estén pues más cerca quienes tienen que ir y hacer como el rescate de ese hallazgo fortuito o revisar qué se puede hacer en cada caso, pues en lo que se haya encontrado. Eso por un lado. Ahora, si son hallazgos fortuitos relacionados a obras civiles ya más grandes, a proyectos que no tienen que ver con la cotidianidad, que son obras, pues ahí los directores y los encargados de esas obras son los que tienen que ejecutar el protocolo y tienen que asegurar la protección del hallazgo que se realizó. Entonces, en ese sentido, pues primero se tiene que evaluar desde el área pues, de hallazgos fortuitos del ICANN cuál es la naturaleza del hallazgo y el marco en el que se encontró. ¿Es claro eso? Pero entonces ahí serían las empresas, en el caso de obras, las que se tendrían que hacer cargo de ese pues hallazgo, lo pueden ir Sí, interviniendo y ya pues esperar la notificación de que el ICANN, pues no sé, te dé como ya el procedimiento, ¿no? O aprobar el procedimiento. sí, son las, o sea, en el marco de obras que una empresa, sí, pues siempre y cuando no requieran licencia ambiental, porque si requieren licencia ambiental, ya tienen que realizar un programa de arqueología preventiva.
Entonces, si es en el marco de las empresas, claro, tienen que responder ellos y pueden ir implementando el protocolo de hallazgos fortuitos siempre y cuando ese protocolo lo implemente un arqueólogo o una arqueóloga que tenga registro nacional de arqueología. Lo pueden ir implementando. ¿En dónde está publicado ese protocolo? En la página del ICANN. Sí, sino que yo lo he La leído, página. pero ahí no me queda muy claro cómo es bien, quién es la figura. Pero bueno, ya digamos que es una opción, la que nos da. Sí, lo puedes buscar. Igualmente, pues, es un tema externo, pues, al tema que les traigo ahorita, que es el del modelo de datos específicamente. Pero lo puedes buscar y si algo, pues, yo les mando como el link donde lo pueden leer. Listo. Ay, creo que tienes el micrófono prendido todo. Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, que el modelo de datos solamente se realiza en las intervenciones en el marco de programas de arqueología preventiva. Listo. Entonces, tenemos que, lo que pretendió fue como regular todo el tema de las intervenciones arqueológicas en el país. Y para regular esto, lo que dice en su artículo 3º es que se deben generar unos términos de referencia y unos protocolos para poder hacer esa regulación, tanto de los datos, de los trámites, de los datos espaciales, con el modelo de datos y demás. Entonces, esa regulación y esos procedimientos los debía realizar el ICANN. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el ICANN, desde el 2019 y 2020, empezó a emitir una serie de resoluciones en las cuales, pues, iba desarrollando como estos protocolos. Creo que todos sufrimos ese proceso, todos y todas, porque fue un proceso de cambio muy abrupto, tanto para el ICANN como para los arqueólogos y arqueólogas que estaban pues trabajando sobre todo en los programas de arqueología preventiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice acerca de los programas de arqueología preventiva? Se implementan 5 fases para el desarrollo de este tipo de intervenciones, que son la fase de registro, la fase de diagnóstico y prospección, fase de aprobación de plan de manejo arqueológico, fase de implementación de plan de manejo y la fase de arqueología pública, pues que va paralela como a las fases anteriores. Aquí les puse como en rojito las fases donde se debe presentar el modelo de datos, que es en la fase de inicio, en la fase de registro. En la fase de diagnóstico y prospección no se presenta modelo de datos y en la fase de arqueología pública pues tampoco. Entonces como para que lo tengan en cuenta. Entonces tenemos estos 5 tipos de intervención, perdón, estas 5 fases del programa de arqueología preventiva, las cuales vamos a ir desarrollando una a una a lo largo pues de las sesiones. Aquí les tengo como un recorderis de cuáles fueron esas resoluciones que emitió el ICANN desde el 2019 y la unificación de todas estas resoluciones, que es la resolución 1337 del 4 de octubre de 2021, que básicamente lo que hace esta resolución es unificar todos los términos de referencia que el ICANN había establecido en las diferentes resoluciones a lo largo del año 2020, se unifica, pero además de unificar esto, el ICANN adopta el modelo de datos versión 4, que es el que vamos a ver en las sesiones. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, pues yo creo que ya la mayoría lo saben, actualmente se trabaja con la resolución 1337 y sus términos de referencia. ¿Listo? Ahora, tenemos entonces que el artículo, aquí también es como un resumen de lo que dice la resolución. El artículo 1
acoge los términos de referencia unificados, o sea, unifica todas estas resoluciones anteriores, las unifica en una sola, acoge el modelo de datos de arqueología para versión 4 y dice, muy importante, que la versión 4 del modelo de datos es obligatorio para los proyectos que soliciten registro posterior a la entrada en vigencia de la resolución. O sea, posterior al 4 de octubre del 2021. Todos los programas de arqueología preventiva anteriores que se registraron pues en el marco del decreto 138 deben entregar la versión 3 del modelo de datos y si quieren, si les resulta fácil y si se acoge pues a las necesidades del proyecto, pueden migrar a la versión 4, pero no están obligados. Solo están obligados a cumplir con la versión 4 los proyectos que soliciten registro posterior a la entrada en vigencia de la resolución. Listo, yo creo que esto es claro para todas y todos. Si no, pues me van preguntando, por favor. Bueno, entonces tenemos el modelo de datos para arqueología versión 4, pues ya creo que ya tuvieron la primera sesión con Carlos. Básicamente lo que se quiso hacer... Cuéntame. Hola, no escucho. Hola. La señal de internet está fallando. ¿Está fallando mi señal? No, profe, la de seguro. Entonces, Ah. continuemos. Ah, ok. Ay, bueno, dale. No, pues si algo me dejas la pregunta por el chat y alguien me hace el favor y me la lee. Es que no veo el chat. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Mira, ahora están haciendo, pues está haciendo el ICANN la consulta sobre los ajustes a los términos de referencia y Sí. eso implica cambios al modelo de datos. Esa variación de esa nueva consulta que se está haciendo la vamos a ver acá en este módulo. No, porque eso todavía no está aprobado. Entonces, yo no puedo pues mostrarles algo que todavía no está aprobado. Estamos trabajando sobre lo que tenemos actualmente. Ok, pero de pronto sobre lo que está propuesto para o sea, como está en consulta y se generó ya un documento para revisión, sobre Sí. eso podríamos de pronto analizar qué cambiaría probablemente. Claro, podemos discutirlo. Podemos discutirlo y en el marco de esas discusiones ustedes pueden expresar como sus opiniones al ICANN, que a mí me parece súper importante que lo hagan, precisamente porque en casos anteriores no lo han hecho y pues entonces el ICANN asume que está bien y por eso ha sacado lo que ha sacado. Entonces, claro, podemos destinar como una sesión a revisar eso y a discutirlo. Vale, gracias. Profe, y desde tu perspectiva, no como personal del ICANN, sino como investigadora y antropóloga, ¿piensas que los cambios que proponen facilitan más el manejo del modelo, favorecen, o crees que en algunos puede ser como un poquito más complicado con respecto a lo que hay ahora? Como persona, no como ICANN. No, pues yo pienso que facilitan pues en el sentido que se están haciendo precisamente por eso, porque hay como mucha problemática con esos temas. Entonces, por eso lo que se quiere hacer es que sea como más flexible para facilitarle el proceso pues de relacionar la información pues en este modelo de datos. Entonces, pues yo pienso que facilita, pero pues igual, como les digo, podemos revisarlo porque es una perspectiva pues que yo tengo desde quizá mi experiencia, pero quizá mi experiencia sea también diferente a la de ustedes. O sea, quizás las experiencias sean diferentes y también es bueno como discutir y tener diferentes puntos de vista.
Entonces, sí, muy chévere, sí. Voy a mirar entonces a ver dónde sacamos el espacio y revisamos eso y lo discutimos. Muchas gracias. Bueno, dale, con gusto. Bueno, listo. Entonces estábamos hablando pues que el modelo de datos es eso, como es una estructura que como que trata de homogeneizar la información espacial que se entrega al ICANN, con el fin de crear una gran base de datos espacial que nos permita hacer consultas a todas y a todos, no solo pues arqueólogas y arqueólogos, sino pues a cualquier persona que solicite pues información acerca del estado pues de la arqueología en el país. Entonces como que el ICANN quiere apostar a eso, aunque pues en el camino nos hemos dado cuenta que es bastante difícil, pero pues es lo que se está apostando ahorita. Entonces eso es el modelo de datos, como es como no sé cómo decirlo, como lo que el ICANN diseñó para homogeneizar y regular la información espacial que se entregaba. Como antes se entregaba pues la información espacial en listas de coordenadas, en mapas y demás, pero pues cada investigador e investigadora pues entregaba como lo creía conveniente, y también en diferentes orígenes y demás, coordenadas planas, coordenadas geográficas. Entonces, pues lo que se quiere con esto es como homogeneizar como esa entrega y poder construir una gran base de datos pues que nos ayude a todas y a todos. Que en principio está muy bien, pero pues que la construcción de esa gran base de datos requiere de tiempo y esfuerzo y dinero, pues que es difícil, y pues que ahorita pues el ICANN está tratando de trabajar en ello. Entonces, en términos generales, eso es como el modelo de datos. Entonces, el modelo de datos está compuesto por 7 carpetas, las cuales, estoy hablando de la versión 4. Aquí, pues, la versión 3 no la vamos a ver a fondo, pero si ustedes tienen preguntas de versión 3 y demás, lo podemos revisar. Aquí estamos hablando pues de versión 4 y de cómo vamos a presentar esta versión 4. Entonces tenemos la carpeta del modelo de datos, la cual tiene 7 subcarpetas, que son zonificación arqueológica, zona de estudios, sensores remotos, raster, metadato, documentación de materiales arqueológicos y documentación de actividades arqueológicas. Entonces, cada una de estas tiene en su interior, pues, diferentes shapes en los cuales, pues, es necesario relacionar como la información espacial que vamos obteniendo a lo largo de nuestros proyectos relacionados, pues, con los programas de arqueología preventiva. Entonces, aquí les traje como un cuadrito de resumen de qué tiene cada una de las carpetas que componen el modelo de datos. Es muy importante, y todas y todos creo que lo saben, la carpeta de zona de estudio, que nos contiene el shape del polígono general y polígonos específicos, pues que son las áreas donde estamos pues realizando como los estudios arqueológicos específicamente. Entonces, esa carpeta de zona de estudio siempre tiene que estar y siempre tiene que concordar con todas las demás. Es como la carpeta más importante, y de ahí se desprenden también todos los códigos ID que se van a solicitar en las posteriores carpetas. Así como de generalidades, la carpeta raster, en la carpeta raster se va a ir incluido pues el ortoplano de excavación arqueológica, el raster de individuos y la fotografía de materiales. Esta carpeta solamente se entrega para la fase de
implementación de plan de manejo arqueológico, porque esto solamente aplica para rescates y en contextos pues de tipo de actividades de cortes. Entonces, y bueno, y cuando ya tenemos como la fotografía de materiales diagnósticos que queremos georreferenciar y pues que queremos que quede incluida en el modelo de datos, entonces esta carpeta solamente la vamos a relacionar en la fase de implementación. También los sensores remotos, pues los sensores remotos cuando se usen, o sea, no es obligación tampoco usarlos ni relacionar la capa si no se han usado. Entonces, pues como que ahí para que lo tengamos en cuenta. Las actividades arqueológicas, la capa de actividades arqueológicas siempre hay que relacionarla en el marco pues de la aprobación del plan de manejo y de la implementación. Y bueno, y la documentación de materiales, en el caso de que tengamos materiales. Si no tenemos materiales, pues entonces no vamos a relacionar la carpeta. Entonces la idea es que cada que tengamos pues, o necesitemos realizar un trámite ante el ICANN, se presenten solo las carpetas que estamos usando. O sea, lo ideal es que solo presenten las carpetas que tienen información. Por ejemplo, si ustedes no hicieron sensores remotos, si no tuvieron ningún hallazgo arqueológico y por lo tanto no tuvieron rasters ni nada de esto, entonces no vamos a poner esas carpetas en el modelo. Solamente vamos a relacionar las carpetas que estamos utilizando. Bueno, aquí tengo unas generalidades del modelo de datos, entonces como tanto la organización de las carpetas como la estructura de las tablas de atributos de los archivos Shape no deben ser modificados en su estructura bajo ninguna circunstancia, porque pues esto viene a ser motivo de subsanación. Tal cual descargamos el modelo, asimismo pues vamos a relacionar la información sin modificar nada de la estructura que ya está pues predeterminada. El modelo de datos es acumulativo, por lo que cada programa de arqueología preventiva debe tener un único modelo y debe ser actualizado durante su desarrollo. Como vemos, pues las fases son 5 fases y las primeras 4 sí son como escalonadas, por decirlo así. Entonces, si pasamos la fase de registro, cuando volvamos a presentar el modelo de datos en la fase de aprobación del modelo de datos debemos tener tanto la información del registro como la información que extrajimos de la fase de diagnóstico y prospección. Entonces es una acumulación de información. Adicionalmente, si tenemos cambios menores y mayores, pues entonces tenemos que modificar esto y continuar con la información modificada. Entonces, tener en cuenta que el modelo de datos es acumulativo. Siempre va a ser uno solo y bueno, y vamos a tener que presentar nuevamente todo en cada trámite que se realice. Bueno, y también dependiendo de las exigencias que se presenten por cada trámite. El modelo de datos versión 4 utiliza el sistema de referencia Magna Sirias, proyección origen único nacional. El versión 3, por ejemplo, utilizaba coordenadas geográficas WG284, entonces pues este fue como uno de los cambios grandes que se realizó, entonces para que lo tengamos en cuenta. Las versiones 3 y 4 del modelo de datos no se pueden mezclar bajo ninguna circunstancia. Si tú estás trabajando con versión 3, debes presentar la información según el archivo, estructura, modelo de datos que se diseñó para versión 3. Si estás trabajando con versión 4, trabajas únicamente con el catálogo de objetos espaciales que se diseñó para versión 4. Pero en ningún momento podemos mezclar ambas versiones porque esto es motivo de subsanación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Sí, no sé si es muy boba, pero ¿a qué te refieres con subsanación? O sea, se rechaza. Sí,
En los programas de arqueología preventiva presentas un trámite, pero el trámite no cumple con los términos de referencia que están avalados por la resolución 1337 que ya, del 2021 que ya les mencioné anterior. Cuando tú realizas un trámite y ese trámite no cumple con esos términos, entonces lo que te dice el ICANN es que tú tienes que subsanar y tienes que ajustar ese trámite para poder, pues, que sea aprobado. Entonces, eso es la subsanación. La subsanación tiene 15 días hábiles para dar respuesta. El ICANN te responde y tú tienes 15 días hábiles para dar respuesta a esos ajustes. Y si no le das respuesta en ese tiempo establecido, entonces el ICANN dice, bueno, entonces ya no necesita este trámite, entonces lo mandamos a desistimiento tácito, y ese desistimiento tácito es que ya te archivan esa solicitud, y tú tienes que, si quieres continuar con la solicitud, volver a generar una solicitud nueva. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Profe, por aquí el compañero Tatú hace una pregunta. Sí. Las actividades de implementación se deben anexar, en las actividades de implementación se deben anexar las capas de prospección previa. Lo que pasa es que tú tienes una capa de actividades, documentación de actividades arqueológicas. Tienes un archivo Shape, actividades arqueológicas. En estas actividades arqueológicas vas a relacionar todas las actividades que hiciste, tanto en la fase de diagnóstico y prospección, que fueron evaluadas en la fase de aprobación de plan de manejo arqueológico, como las actividades que realizaste en la fase de implementación. ¿Cómo diferenciamos las actividades que realizamos de una fase a otra? Por el código ID. El código ID de una fase es diferente al código ID de la fase de implementación. Entonces, todas esas actividades sí las debes relacionar, sí, y las debes relacionar aquí, en actividades arqueológicas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí debes relacionarlo todo. Profe, creo que la pregunta del compañero... No sé si quedaría claro. Profe, creo que la pregunta del compañero no estaba tan enmarcada en el hecho de que yo tomé el proyecto desde el registro y estoy realizando la prospección y voy a realizar implementación, sino más bien cuando los contratan solamente para hacer implementación de un plan que ya elaboró otra gente y que quizás no tenga esa conexión de datos. Por ejemplo, hay proyectos que fueron de antes de la normativa actual que no tienen modelo de datos. Ok. Es que claro, en ese caso, por ejemplo, si tú registraste un proyecto para fase de implementación, porque ya lo demás, porque tú estás tomando un PMA que ya se aprobó en el marco legal anterior, tú no tienes que relacionar lo de ese PMA, las actividades de prospección que se hicieron allí, porque esas actividades ya fueron aprobadas y fueron aprobadas en el marco legal anterior. Entonces, en ese caso, tú no vas a presentar esa información porque esa información ya está aprobada. Tú continúas presentando tu información de implementación. ¿Listo? Pero en ese caso, en el caso en que tú retomes un plan de manejo arqueológico que fue aprobado en el marco legal anterior y que ahora lo estés ejecutando en el marco legal del decreto 138. Entonces, en ese caso, no presentas la información espacial que se obtuvo en ese plan de manejo arqueológico. Ahora, también pasa mucho que las empresas, como ya tienen como la autoridad para registrar y para ser las empresas las titulares de los programas de arqueología preventiva, pues entonces contratan a una persona o a otra empresa para que realice toda la fase de prospección y quizá a otra para que realice la fase de implementación. Pero en este caso, en el caso en que se registraron todo desde el inicio en el marco legal del 138, pues en ese caso tienen que presentar todo. Así una empresa ya ha hecho la prospección y la otra la implementación. Tienen que ver la manera de unificar la información y de presentar todo en un único modelo de datos. ¿Sí está claro así?
Profe, buenas noches. Otra preguntita un poco más Sí, puntual. sí. En la documentación de actividades arqueológicas, en el tema de la tabla Excel, esta Ujú. se debe incluir siempre y cuando el pozo de sondeo sea positivo. Es decir, en caso de que sea negativo, igual hay que entregarla. No, esta tabla de unidad de Ajá. excavación vertical se diseñó para que se relacionaran las unidades mínimas de excavación, llámense niveles, llámense capas, positivas, donde te salió Ok, material arqueológico, solamente donde ok, te salió material arqueológico. Si tú no ok, encontraste nada, pues no relacionas nada y por ende pues no tienes por qué ponerla tampoco. ok, profe. Pero si encontraste, entonces ahí sí la tienes que relacionar y pues tienes que hacer Ok, todo el proceso. vale, Sí, gracias. bueno, dale. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. Qué Buenas pena noches. la pregunta. Es algo más relacionado pues como en un caso puntual que estoy pues viviendo en este momento y es cómo aplicaría el modelo de datos para monitoreo. Actualmente estoy acompañando un proyecto cuyo polígono general está compuesto por 3 polígonos específicos que son 3 parques distintos, con cada uno de 50 a 40 hectáreas más o menos, y dentro de ellos se hacen todas las distintas excavaciones pues pertinentes pues como a circuitos eléctricos y demás. Ujú. ¿Cómo integraría, digamos, esos acompañamientos en el modelo de datos en tanto no haya pues, ningún tipo de hallazgo, porque no lo ha habido hasta el momento? Pero así no hayan hallazgos, tú estás haciendo una actividad arqueológica que es el monitoreo. Entonces, ese monitoreo, las áreas que estás monitoreando, las debes incluir en el modelo de datos como una actividad arqueológica. Entonces, sí las debes incluir y esto va muy ligado a tu plan de manejo, porque en tu plan de manejo tú debiste poner como cuáles son los controles verticales y los controles horizontales que tienes dentro de ese monitoreo. Entonces debes revisar eso y si lo debes incluir así no tengas materiales arqueológicos, porque estás haciendo una actividad arqueológica y la actividad arqueológica es el monitoreo. Ah, bueno, muchas gracias. Dale. Profesora, una preguntita, y esas unidades de verificación horizontal y vertical, la periodicidad y los rangos de distancias entre ellas se definen inicialmente en la propuesta metodológica, ¿verdad? El Sí, diagnóstico. se definen en la aprobación del plan de manejo, tú ahí tienes que tener ese diseño listo. Si eso luego no se te aplica por X o Y razón, tú puedes presentar un cambio menor diciendo, hey, esto no me aplica a lo que estoy viendo, voy a modificar mis controles. Bueno, y la segunda parte de la pregunta es esos puntos, llamémoslo, de control horizontal y vertical, deben de montarse también en el modelo de datos con una ubicación espacial. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se relaciona eso en el modelo de datos? Sí, o sea, si tú tienes unos controles horizontales y verticales, bueno, se van a relacionar sobre todo los horizontales, que son los que nos están dando la espacialidad de las intervenciones, de las actividades arqueológicas que se realizan. Entonces, tú deberías relacionarlas con los tamaños, tal cual lo mencionaste en tu plan de manejo, porque se supone que eso es lo que están haciendo. Ahora, si eso no es lo que están haciendo y si el control horizontal fue menor porque la intervención como tal ay, perdón que se me va la palabra, o la remoción fue menor, entonces pues tú puedes simplemente hacer como el área, relacionar el área de la remoción, donde pues hablando pues en términos de monitoreo. Hablando en términos de monitoreo. Ahora un caso que se presenta mucho y es que en el marco de monitoreo en ocasiones pues podemos encontrar hallazgos arqueológicos que no teníamos previstos y en ese caso se realizan rescates y los rescates conllevan cortes arqueológicos.
Entonces, en este caso, no vamos a colocar monitoreo, vamos a colocar corte, y ese corte, pues, el IDE va a estar relacionado con la fase de implementación, y ya con eso, pues, nosotros sabremos que el corte se realizó en el marco del monitoreo. Entonces, para que también tengan eso en cuenta. Correcto, gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? Por aquí hay Bueno, otra pregunta que dejaron en el chat. dale, muchas gracias, cuéntame. Karen Toro dice, presentar la fase de prospección junto con la fase de implementación también aplica para la versión 3. Sí, claro. Bueno, no, en la versión 3 tenemos una carpeta que dice fase de aprobación del plan de manejo arqueológico y otra carpeta que dice fase de implementación. Y cada una de esas carpetas pues tiene una capa que se llama intervenciones. Entonces tú en la carpeta de fase de aprobación vas a colocar tus intervenciones, las intervenciones que realizaste en la fase de aprobación. Y en la carpeta de implementación vas a relacionar las actividades arqueológicas que realizaste en esa fase. Pero las debes presentar igual, solamente que en la versión 3 no necesariamente tienen que ir unificadas en un mismo shape, están divididas en estas carpetas que les menciono. Pero sí se tiene que presentar la información, a menos que, como ya les contaba antes, a menos que hayan registrado un proyecto en fase de implementación y que el plan de manejo arqueológico se haya aprobado en el marco legal anterior. En ese caso no tienen que presentar esa información. ¿Sí es claro? Karen dice que sí, que muchas gracias. Bueno, listo, dale pues. Bueno, entonces, listo. Ya les comenté las generalidades. Y entonces vamos a empezar a ver qué es lo que entregamos en cada fase. ¿Qué es lo que entregamos en cada una de las fases de los programas de arqueología preventiva? Entonces, tenemos la fase de registro. La fase de registro es la fase inicial donde presentamos como el programa de arqueología preventiva del ICANN, y el ICANN pues evalúa dónde se va a realizar y los antecedentes pues arqueológicos que tiene, y pues da el aval de que sí se pueda realizar. Entonces, para esta fase vamos a presentar obligatoriamente la capa de polígono general y la capa de polígonos específicos que está en la carpeta zona de estudio. Por eso les decía, esta carpeta es súper importante, porque esta carpeta pues es la que nos está mostrando todo, dónde está el proyecto y dónde se van a intervenir. Recordemos que el polígono general es un polígono que podemos trazar como de libre albedrío, por decirlo así. Lo único que debe contener este polígono general son los polígonos específicos. Los polígonos específicos deben estar dentro del polígono general siempre. Este polígono general es como el área de influencia de los proyectos, lo que llamábamos anteriormente como esa área de influencia. Y dentro de ese polígono general debemos tener unos polígonos específicos. Y los polígonos específicos son las áreas donde se van a hacer intervenciones directas, donde se van a hacer remociones directas. Entonces, estos polígonos específicos tienen mucho que ver con las obras civiles o las obras que se van a realizar en el marco pues, de esos programas de arqueología preventiva. No están relacionados con sitios arqueológicos, no. Están relacionadas con las remociones, con las intervenciones que se van a hacer. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces pues colegas se confunden con estos polígonos específicos. Entonces el ICANN lo que solicita es que esto esté muy bien delimitado, porque como son zonas que se van a intervenir, entonces son zonas que deben contar con un plan de manejo arqueológico y deben ser muestreadas y se les debe pues aplicar como toda la normativa. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta.
Entonces, para la fase de registro tenemos que tener la carpeta de zona de estudio, polígono general y polígonos específicos. Otra cosa que pasa, y es que al momento del registro puede que no se tengan los polígonos específicos determinados, o que haya algún área que todavía no se sabe si puede entrar o no puede entrar. Entonces el ICANN permite que se registre el proyecto solamente con el polígono general. Como el área donde se cree, pues va a estar el proyecto, y como todavía no se han delimitado los polígonos específicos, pues esto lo pueden realizar después. Entonces, en la fase de registro podemos presentar solo el polígono general. Pero esos polígonos específicos los tenemos que incluir antes de la fase de aprobación de plan de manejo arqueológico. Porque si no, entonces pues se devolvería el trámite. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Y debemos presentar tanto la carpeta de zona de estudio como la carpeta del metadato, que el metadato pues es como la información de los datos espaciales que estamos entregando. Entonces en el metadato vamos a encontrar, lo vamos a ver más adelante, y vamos a encontrar pues como las pestañas de cada una de las carpetas que tenemos, y de los shape que tenemos en el modelo de datos, y pues la información que se requiere para cada una de ellas. ¿Está claro la fase de registro? Pues lo que tenemos que entregar. Esto es en Profe, términos yo tengo, generales. Cuéntame. tengo una pregunta. El modelo como tal tiene 7 carpetas, ¿verdad? Sí, señor. En la fase de registro entregaríamos solamente estas 2 carpetas o las entregamos igual todas, solamente que diligenciando estas 2 carpetas. No, lo ideal es que tú solo entregues lo que estás relacionando. Pero sí, lo que estás llenando, lo que estás modificando. Entonces, si en la fase de registro lo único que te está solicitando el ICANN es la carpeta de zona de estudio y la carpeta de metadato, porque las demás tú no tienes cómo llenarlas, porque todavía no tienes esa información. Entonces, en esta primera fase, fácilmente puedes presentar estas 2 carpetas, y las otras las puedes eliminar de tu modelo. Al ser acumulativo, si digamos yo tengo algún polígono específico que ya está en una fase más adelantada, en esos casos sí se entregan todas las carpetas, o No, tampoco. tampoco. Tampoco, porque tú, si tú tienes un polígono específico que va a pasar a fase de implementación, pues es que todavía no puedes hacer actividades arqueológicas hasta que te den el registro. Entonces tú todavía no tienes nada de información. Entonces, esos polígonos apenas van para registro. Entonces, lo único que se te pide es esto. Y pues no debes relacionar nada más, porque se supone que no tienes nada más. Ahora, cuando son, por ejemplo, proyectos que están en curso, que tenemos una IA que ya está haciendo la implementación y que está en curso y que quiere migrar al nuevo marco legal, igualmente solamente se van a pedir estas 2 carpetas, no se va a pedir más. Ok, ya. Listo, pues porque es como la fase de registro, la fase de presentar el proyecto, y pues de que den el aval de que se realicen las actividades arqueológicas. Entonces, en principio solamente vamos a presentar estas 2 carpetas de la fase de registro. Listo. ¿Alguien más? Para pasar a la siguiente fase. Otra vez aquí de mensajera del chat. Dale, muchas gracias. Por aquí la compañera Marian Hernández dice, cualquier cambio de control vertical u horizontal en el monitoreo debe de solicitarse mediante cambio menor, o pueden sencillamente informarse en los infos de avance semestral. Lo que creo que sucede es que la unidad vertical para los compañeros, para algunos compañeros tiene confusión, porque la unidad Sí. vertical viene haciendo como el estrato o el nivel o el horizonte. Tú Sí. eliges cuál de ellos vas a utilizar para registrar la información cuando tu actividad es positiva. Y no creo que esto deba de ser parte de un
cambio menor o mayor, porque esa es una decisión, ¿no? Es una decisión que tú tomas al momento de diseñar el plan de manejo arqueológico. Es una decisión que se toma en ese momento. Entonces, si tú cambias la decisión en la implementación, debes hacer un cambio de tu metodología inicial. Entonces, en ese sentido, sí, lo más pertinente es que se informe a través de un cambio menor de metodología. Pero este cambio menor de metodología, pues, es muy básico. O sea, tiene ese término burocrático de cambio menor de metodología, pero pues en realidad es eso, es igual, es presentar al ICANN como un informe, no, qué pena, como información, como informando al ICANN que se realizó ese cambio y explicando por qué. Y ya, y el ICANN te va a decir, bueno, listo, pues sí, si lo ves así, pues está bien. O sea, no te van a decir que no. A Miriam, menos pues que sea una metodología pues ya de otra cosa ya que implique como cambios más grandes, pues ahí sí ya te va a decir, no lo hagas así, hazlo así o demás. Pero en este tipo de cosas de controles verticales y horizontales, pues lo presentas y no pasa nada, o sea, no te van a decir que no. bien, por ahí te dice gracias, Miriam. Y Karen tiene otra pregunta. Dice, con lo que dice sobre la aplicación de estos modelos para la preventiva exclusivamente, no sé si lo mencionaste antes, ¿cómo se piensa la unificación del levantamiento de información productos de trabajos académicos y de preventiva? Pensando, por ejemplo, en el Atlas Arqueológico. Sí, precisamente en este momento el ICANN está modificando todos los términos de referencia de la fase de investigación. Y de esas otras fases, pues que inicialmente de esas otras intervenciones que inicialmente no están en programas de arqueología preventiva, y lo que quiere hacer también es homogenizar la información espacial a través de un modelo de datos, pero no un modelo de datos no como este, que es como tan denso, por decirlo así, porque tiene muchas cosas, sino un modelo de datos más laxo, que contenga como la información básica que ya tiene este modelo que tenemos actualmente para las intervenciones de programas de arqueología preventiva, pero que a la vez podamos tener como esa homogenización de la información de estos otros tipos de intervenciones al patrimonio arqueológico. Entonces el ICANN ahora está trabajando precisamente en eso, y yo creo que posteriormente pues ya se informará cómo van a quedar esos términos de referencia, pero sí se está trabajando en ello para que todo tenga pues como una presentación homogénea de la información espacial. Listo. Muy bien, no hay Pues, más preguntas, avanza. Dime. ¿No hay más? No hay más preguntas en el chat, avanza, por favor. Bueno, dale pues. Listo. Entonces, bueno, tenemos nuestra fase de diagnóstico y prospección, que viene pues posterior a la fase de registro. En esta fase, pues lo que se hace inicialmente es hacer como el diagnóstico, pero ese diagnóstico, esto me quedó, diagnóstico, ahí está mal, yo le corrijo esta presentación. Lo que se hace es hacer un diagnóstico de lo que tenemos en nuestro polígono general, ¿sí? ¿Qué antecedentes arqueológicos hay en nuestro polígono general? ¿Qué sitios podemos encontrar allí? ¿Cómo es la geomorfología de la zona? Etcétera, etcétera. Entonces, debemos tener en cuenta que ese diagnóstico debemos presentar un documento al ICANN donde desarrollemos como todas esas particularidades de nuestro polígono general y diseñar, y también en ese documento vamos a decir como cuál es la metodología que se va a aplicar en la prospección como tal. Este documento no requiere de modelo de datos y tampoco se evalúa, es decir, no te van a devolver nunca un diagnóstico.
no te lo van a devolver porque es un documento informativo que no se evalúa, pero que sí es obligatorio para tú poder luego presentar la aprobación, pasar a la fase de aprobación del plan de manejo. Entonces, es un documento que no se evalúa, pero que sí es requisito para pasar a la siguiente fase. Y también esta fase de diagnóstico y prospección no requiere inicialmente pues, de modelo de datos. Este documento del que les estoy hablando se presenta sin modelo de datos. En este documento solamente se presenta una zonificación en la cual hay que adjuntar un mapita donde tengamos nuestro polígono general y la zonificación que encontramos pues de acuerdo a estos antecedentes que pueden ser completamente documentales, o si ustedes ya han ido a campo como a recorrer y a revisar pues superficialmente, pues también pueden incluir esta información. Pero pues inicialmente es un documento que no se evalúa, por lo tanto no tiene subsanaciones y no presenta modelo de datos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Una pregunta, profe. Dime. ¿Se requiere presentación de cartografía que ilustre la metodología a desarrollar? No, no es obligatorio. No es obligatorio presentar esa cartografía. Lo obligatorio es presentar la zonificación. Pero si tú lo quieres presentar, pues muy bien. Pero obligatorio no es. Correcto. Lo obligatorio es presentar la zonificación. Pero sí es necesario para los compañeros que son directores de proyecto tener en cuenta de que así no se entregue al modelo de datos, sí se genera una capa de información geográfica que es la zonificación preliminar, que es con la que se genera la salida gráfica y esa puede ser la base con la cual se puede actualizar la zonificación en la siguiente fase, que es así se entrega, que es la zonificación definitiva. Exacto, sí, claro que sí. O sea, este análisis pues requiere de un análisis espacial y de unos insumos espaciales que si bien no se entregan al ICANN, pues sí les sirve a ustedes como referencia para la siguiente fase. Pero de entregas como tal, lo que se debe entregar es una salida gráfica del potencial arqueológico encontrado en el polígono general. Esto es muy importante, en el polígono general, porque la zonificación que se entrega posteriormente en la fase de aprobación es exclusivamente para los polígonos específicos teniendo en cuenta los resultados de la prospección que se realizó. Entonces aquí en la fase de aprobación se tienen en cuenta tanto los antecedentes que ya se revisaron en la fase de diagnóstico como los resultados de la prospección. Y ahí sí ya se genera como la zonificación y el potencial para los polígonos específicos. Aquí estamos hablando de el potencial de la zonificación para el polígono general. Listo. Entonces eso también es importante que lo sepamos diferenciar. ¿Tienen preguntas sobre esto? Gisette, buenas noches. Mira, en cuanto al diagnóstico como tal, según los términos de referencia, pues hay como unos parámetros o unos ítems que hay que cumplir, ¿cierto? Sí, Usos del suelo, sí. bueno, hay varias cosas. Entonces, Sí. cuando dices de pronto que no se tiene en cuenta, si no se entregan ese tipo de parámetros, yo creo que también lo devuelven, pues piden unos ajustes a eso. No, en este documento no se piden ajustes. Lo único que es cuando se entrega el documento, y a veces se entregan, y qué pena con ustedes, pero entregan unos documentos muy mal hechos, a veces se entregan unos documentos muy mal hechos, entonces lo que se hace es hacer observaciones. Se hacen observaciones como, por favor, para la fase de implementación, incluir esto. Por favor, en la metodología, completa esto y demás. Pero nunca se te va a pedir que lo ajustes, porque es un documento que no se evalúa. Es un documento informativo que se requiere para pasar a la fase de aprobación, pero que no se evalúa y que sí te van a hacer observaciones y que esas observaciones sí van a ser como un tipo de requerimientos que debes cumplir para la siguiente fase. Pero inicialmente para este documento no se te van a pedir ajustes.
no se subsana. Es así como está establecido. Aunque a veces digamos, ¿pero por qué? Pero es así como está establecido y como lo establecen los términos de referencia. Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, y colegas, yo no sé si ustedes están tomando un descansito a mitad de las clases o se sigue derecho. Cuéntenme cómo están haciendo, si damos 5 minuticos para un cafecito o cómo están haciendo. Profe, pues normalmente en esas de 2 horas se seguía de largo. En las de los sábados sí a veces paramos, pero también como, pues, como tú prefieras. Ah, no, yo le digo a ver ustedes cómo están haciendo, porque qué tal que yo aquí siga de largo y ustedes necesiten un descansito. Pero bueno, no, entonces seguimos. Seguimos entonces. Pues yo creo que sí. Bueno, listo. Entonces, bueno, entonces claro, esto del diagnóstico. Ya lo vamos a ver a fondo. Es que, claro, esta es la presentación inicial donde les estoy mostrando las fases, les estoy mostrando como una introducción al modelo y les estoy diciendo como qué se entrega en cada una de las fases para que lo tengamos en cuenta pues para las posteriores clases. Pero pues en las posteriores clases ya vamos a ir desglosando cada una de las fases, vamos a tener nuestro ejercicio práctico para entenderlo mejor y entonces, bueno, ahí vamos. Listo. Luego vienen las entregas de la fase de aprobación de plan de manejo. Entonces aquí, por ejemplo, yo les puse en naranjita lo que es obligatorio y en grisecito lo que es condicional. Entonces, por ejemplo, es obligatorio entregar la carpeta de zona de estudio nuevamente, el polígono general, los polígonos específicos. Recuerden que si inicialmente no registraron los polígonos específicos, para esta fase de aprobación ya debieron haberlos incluido. Porque si no los incluyen, entonces no se va a aceptar. ¿Alguien prendió su micrófono? ¿Tiene alguna pregunta? No. Bueno. Entonces, tenemos esta carpeta de zona de estudio. Estos polígonos específicos, en caso de que no se hayan registrado inicialmente, se debe hacer una solicitud de cambio mayor, creo que es la solicitud de cambio mayor tipo 2, que es la inclusión de polígonos específicos. Una vez se haya aprobado esta inclusión a través de una resolución, entonces ya se puede presentar el documento para la fase de aprobación de plan de manejo arqueológico. Antes no, porque no se va a aceptar si no se tienen polígonos específicos. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es obligatorio, bueno, y adicionalmente, estas capas deben actualizarse, ya que inicialmente se piden unos ID, unos códigos ID, que en la fase de registro no se pueden llenar porque o sea, se realizan con la resolución de registro. Entonces, como en la fase de registro no tenemos esa resolución de registro, entonces esto se deja en blanco. Pero ya para la fase de aprobación de plan de manejo ya tenemos esa resolución, entonces tenemos que actualizar las capas con el código correspondiente y pues haciendo alusión a esa resolución de aprobación. Entonces, estos dos capas deben ya contener toda la información y son obligatorias para presentar en la fase de aprobación del plan de manejo arqueológico. Ahora tenemos la carpeta de documentación de actividades arqueológicas. En esta carpeta también es obligatoria. Es obligatoria y aquí deben ir todas las actividades arqueológicas que realizamos en el marco pues, de la fase de diagnóstico y prospección. Entonces aquí va, pues si tú hiciste pozos de sondeo, entonces vas a relacionar tus pozos de sondeo. Si hiciste análisis de perfiles, los vas a realizar. Si hiciste puntos de observación, recolecciones superficiales. Y aquí también es donde entran los sensores remotos. Qué pena que se me fue la paloma.
Si tú en tu prospección empleaste alguna de estas técnicas de sensores remotos, entonces aquí también las vamos a relacionar. Pero entonces pues no van a ser obligatorias, simplemente en el caso pues de que las hayamos implementado. Entonces en la carpeta de documentación vamos a tener las actividades arqueológicas y vamos a tener la tabla Excel de unidad de excavación vertical, que como les contaba anteriormente, esta tabla solamente se relaciona cuando tenemos materiales arqueológicos. Si no tenemos materiales arqueológicos, pues entonces no la vamos a incluir. Tenemos también la carpeta de documentación de materiales. Esta carpeta está compuesta por aproximadamente 17 capas, si no estoy mal. Y pues estas capas hacen referencia a cerámica, líticos, restos óseos. En general, tenemos como todo un pool pues de materiales arqueológicos que se pueden encontrar y tenemos como capas destinadas para cada uno de ellos. Entonces, en caso de que encontremos materiales arqueológicos, pues los vamos a relacionar en su respectiva capa. Y si no encontramos nada, pues entonces no incluimos esta carpeta de documentación. Eso lo veremos más adelante con más detalle. Vamos a incluir la zonificación arqueológica, que como les contaba en la diapositiva anterior, esta zonificación está relacionada con los polígonos específicos. Aquí ya no va a ser tanto el polígono general, sino el potencial que nosotros hallamos en los polígonos específicos, que es donde van a realizar las obras y son los espacios que van a ser intervenidos como tal. Entonces aquí vamos a relacionar el potencial que encontramos para cada uno de los polígonos específicos con base en los resultados de la prospección que se realizó. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, los sensores remotos, que ya les venía diciendo que si se usaron, entonces se deben relacionar dónde los usaron y si encontraron pues las anomalías con estos sensores. Y la carpeta de metadato, que es obligatoria porque en el archivo Excel de metadato pues debemos relacionar toda la información de las capas. Es como una carta de presentación de las capas que estamos adjuntando. Entonces, como que este es como en términos generales lo que debemos presentar en la fase de aprobación del plan de manejo arqueológico. Las carpetas que debemos llenar y presentar de acuerdo pues a lo que realizamos. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Sí, una pregunta. Por ejemplo, si en algún momento de la vida puede pasar que tú tienes una resolución aprobada, número, ¿es posible que ese número cambie o siempre va a ser ese mismo número de resolución? Por ejemplo, si tú presentas un cambio así súper grande o algo así, o pues haces como, no sé, alguna modificación a tu programa, ¿es posible que se cambie ese número de resolución? No, tú siempre, o sea, cada programa de arqueología preventiva va a tener un número de resolución único. Único que, o sea, va a ser único en su año. Puede que se repita el mismo número en otro año, pero pues va a ser un año diferente. Pero es único. Entonces, pasa mucho que muchos colegas se confunden en que tú tienes tu resolución inicial y luego incluiste polígonos específicos y como te dieron una resolución por incluir esos polígonos específicos, entonces relacionan la segunda resolución, que es la aprobación del cambio mayor, y no la resolución de registro. Y eso está mal, porque siempre debes relacionar la resolución de registro, ninguna otra. Siempre la resolución de registro. Y esta resolución de registro no va a cambiar. Nunca va a cambiar. Así hagas todos los cambios menores y mayores durante todo el desarrollo del programa, ese número nunca va a cambiar. Sí te van a dar resoluciones adicionales por los cambios mayores que realices, pero en el modelo de datos
te están pidiendo que los IDs o los códigos los realices con base a tu número de registro, de la resolución de registro. Entonces sí tenemos que tener eso muy en cuenta. Sí, respondí tu pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Dale. Profe, por aquí en el chat. Ay, Carlos gracias. Ruiz, Sí. pregunta que si se puede hacer una ampliación sobre la carpeta de metadatos. Una ampliación, o sea, incluir más datos. No, Imagínate. como hablar un poquito más de qué es una carpeta de metadatos y qué consiste, creo que va por ahí la pregunta. ¿Cuáles son los datos que se registran? ¿Por qué debe de existir una carpeta de metadatos? Claro. Bueno, los metadatos los vamos a ir viendo por cada fase, cómo se llenan, qué contienen y demás. Pero en los sistemas de información geográfica, cuando generamos shapes, capas de información espacial, y estos se presentan ante entidades públicas y demás, pues siempre se debe tener como una carta de presentación. Esta información espacial siempre debe tener como esa carta de presentación que es el metadato, y el metadato lo que es como el dato del dato, como que te está diciendo qué contiene esa capa, ese shape, qué contiene ese shape, quién lo realizó, cuándo se realizó, de dónde se sacó la información espacial, cómo se levantó esa información espacial. O sea, esto es algo que se realiza de manera general en todas las bases de datos espaciales, pues, que se emitan oficialmente. Entonces no es algo que se haya inventado el ICANN, sino que es algo pues que se hace regularmente en los sistemas de información geográfica y en estas bases de datos espaciales. Entonces eso es lo que es el metadato. Y los metadatos de cada una de las bases y de cada una de las capas que contiene el modelo de datos arqueológico, las vamos a ir viendo a medida pues que avancen las sesiones, porque es que es demasiada información. O sea, esto es como una introducción y para que ustedes ya lo vayan teniendo en cuenta, como cuáles son las carpetas que se presentan, cuáles son estas fases que se presenta por fases. Pero ya en las próximas sesiones vamos a ir desglosando una por una para que ya todo quede claro. Pero básicamente, pues eso es lo que es un metadato. Y no solamente se presenta pues para el ICANN, también para todas las bases de datos espaciales que se tengan, siempre tiene que tener un metadato. En palabras simples, podríamos pensar que el metadato es como la referencia bibliográfica de la capa geográfica que acabamos de construir. Sí, es como eso, como una referencia, como lo que les digo yo, como una carta de presentación de qué tenemos allí, qué estamos presentando y qué tenemos allí. Es como eso. Sí, Giselle, otra pregunta es, en términos metodológicos, pues como más prácticos, pues cómo es la forma realmente de hacer un cambio menor y uno mayor. Porque, por ejemplo, en mi caso me están pidiendo, cuando se hizo la fase de registro, me están pidiendo el ID de un registro, de un polígono general y unos específicos. Y lo que ha ocurrido siempre en el ICANN todavía está ocurriendo, me parece a mí, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que hay unos términos generales y unos lineamientos generales que todos deberían de cumplir, pero lo que pensamos a veces la gente de las regiones es que, según el evaluador, los criterios a veces se vuelven muy subjetivos. Pues es lo que ha pasado siempre y lo que viene pasando pues todavía ahora. No debería de ser así, porque si las cosas son tan, para eso son los términos de referencia y todo, pero hay cosas de pronto que se dicen y que deberían ser y realmente a más de uno también le aplican otra diferente, que uno dice, bueno, ¿qué está pasando allí? Claro. Entonces a veces no sabemos ni qué hacer con eso, porque algunos nos dicen, pida una reunión, bueno, cosas tan sencillas como esa, entonces es a través del correo, es a través del chat, uno pregunta en el chat y en el chat realmente no te van a dar información precisa, sino que tiene que ser a través casi que del correo y eso aplica casi como derecho de petición, bueno, todo ese tipo de cosas. Sí. Pero en términos prácticos, ¿cómo sería un cambio menor y un cambio mayor para este tipo de problemas? Por ejemplo, en el caso pues de los shapes,
que es lo que nos concierne a nosotros. Si hay que hacer de pronto un ajuste, a mí me están pidiendo un cambio menor y es simplemente identificar como los IE. No los encontramos ni siquiera en la resolución. O sea, en algún momento pudo haber ocurrido que quien firmó la resolución pudo haber cometido un error, o sea, dejó pasar algo inadvertido. Y a veces a uno le toca asumir como ese costo también, porque entonces, por ejemplo, no encontramos los nombres de el ID de los polígonos generales específicos y nos piden que hagamos un cambio menor simplemente para eso, pero, o sea, no sabemos cómo es la ruta realmente para manejar ese tipo de procedimientos. A ver si nos puede explicar rápidamente cómo es realmente un cambio menor y un cambio mayor. Gracias. Claro, pero bueno, claro, yo les explico que es un cambio menor y un cambio mayor, pero lo que tú me estás exponiendo es que te están solicitando los ID del polígono general y el polígono específico, y pues eso no es un cambio mayor, eso viene a ser como un ajuste que quizá te están solicitando porque pues lo debiste realizar en la fase de aprobación, pero pues eso no conlleva ningún cambio menor o mayor. Es simplemente un ajuste de que indiques tus ID. Pero bueno, en términos generales, ¿qué son los cambios menores y mayores? Pues son los cambios que se realizan en el desarrollo de los programas de arqueología preventiva. Entonces, tenemos 4 cambios mayores que son los que generan cambios en la resolución, que son cambio de polígono general, si se modifica, si se amplía, si se reduce, ese es como el primer cambio mayor que tenemos. Entonces, si se va a modificar el polígono general, es un cambio mayor, tipo 1. Luego tenemos inclusión de polígonos específicos nuevos. Si tú vas a incluir polígonos específicos nuevos, eso requiere un cambio mayor y por lo tanto requiere aprobación con resolución. Luego tenemos el tercer cambio mayor, que es el cambio, la exclusión de polígonos específicos. Cuando tú dices, aquí ya no se va a hacer absolutamente nada, la empresa aquí no va a hacer más nada, este espacio no se va a tocar más, entonces vamos a excluir este polígono. Entonces eso es un cambio mayor, tipo 3, exclusión de polígonos específicos. Y el cuarto es cuando se cambia de titular, cuando ya la empresa que se había registrado inicialmente como titular de ese programa de arqueología preventiva, ya no va a ser y lo va a tomar otra empresa. Entonces ahí también es un cambio mayor tipo 4. Entonces esos son los 4 cambios mayores que te implican cambios en la resolución. Todos ellos te implican modelo de datos. ¿Por qué? Porque se está modificando de alguna manera esa información espacial. Y para tú realizar estos cambios mayores, estamos hablando de cambios mayores, lo que haces es, por medio de un documento, indicar muy claramente qué tipo de cambio mayor estás realizando y cuáles fueron los cambios que se realizaron. Y esos cambios que se realizaron deben verse reflejados en el modelo de datos. Ahora, en el tipo 4, que es el cambio de titular, allí lo que te van a pedir es un informe de avance de cómo está el estado pues del programa de arqueología preventiva al momento de que sale este titular y entra el otro. Y pues como dicen los términos de referencia, los informes de avance deben tener modelo de datos y en este caso este modelo de datos pues debe exponer pues cómo está el proyecto a la fecha pues de cambio de titular. Entonces para tú hacer un cambio mayor de estos debes solicitarlo a través del formulario para programas de arqueología preventiva 2 a 5, indicar que vas a hacer un cambio mayor y anexar tanto el documento como el modelo de datos. Eso pasa. Lo mismo para los cambios menores. Hay unos cambios menores que necesitan modelo de datos y hay otros que no lo necesitan. Por ejemplo, el cambio de cronología, de cronograma, no necesita modelo de datos. Entonces, debemos revisar los términos y mirar qué cambios específicamente queremos hacer en el programa. No sé si con eso respondo, igual lo vamos a ver, pero yo lo que te entendí es que lo que necesitas hacer es un ajuste, no un cambio menor o mayor como tal.
Y sino que según el evaluador es un cambio menor. Y el procedimiento realmente a veces es un polígono general con varios específicos, una vía Sí. y 2 SOTMES. Ajá. Entonces, y los nombres como tal aparecían en el plano, pero en el registro le hemos puesto, o sea, nos lo han devuelto ya 2 veces por eso. Y nos han pedido que haya un cambio. Y es más, el problema también gira en torno a términos de referencia, porque básicamente términos de referencia salieron en el 2019, creo que en octubre fue, los del 2019. La resolución No, era... sí. pero recuerda que estamos hablando de que la resolución 1337 unifica todos esos términos de referencia y por lo tanto debemos siempre tener como base los términos de referencia de la resolución 1337 del 2021, del 4 de octubre de 2021. Y Gracias, en ahora, términos legales, en términos sí, legales, esa pregunta ya la había hecho yo. En sí. términos legales, realmente es desmedido exigirle a alguien la aplicación. Si hay una versión 3 y hay una resolución previa a eso, en términos jurídicos realmente es desmedido. Solicitar que se apliquen, si bien los nuevos términos anulan todo lo otro porque ya no se puede hacer otra cosa diferente, pero hay, Sí. hay cosas que ya hay derechos adquiridos realmente. Sí. Eso es la otra cosa. Sí. Ahora, si tú me estás hablando del nombre, si quizá tú registraste los polígonos específicos con un nombre y luego los cambiaste, pero no hiciste el cambio menor, porque para el nombre como tal, no el código, sí existe el cambio menor tipo 9, que es cambios de nombre de los polígonos específicos. Entonces, en ese caso, lo que tienes que hacer es como presentar el documento diciendo, mira, voy a cambiar de nombre estos que antes se llamaban así y ahora los vamos a llamar así. Y ya y presentas el modelo de datos con los nombres que tú le quieres poner. Creo que es eso, quizá. Y bueno, y en términos legales, ya si tú me dices pues que no lo quieren aplicar y demás, pues bueno, eso ya entonces ya sería con la oficina jurídica. Ya entonces te contactarías con ellos y revisan el tema. Pero en general, lo que se debe aplicar es la resolución 1337 que unifica todas las demás y que empieza a aplicar desde el 4 de octubre del 2021 y con base en eso es que vamos a realizar como todos los cambios y demás. Y si vas a cambiar los nombres, es un cambio menor tipo 9. Y eso lo puedes hacer muy fácil y adjuntas nuevamente el modelo de datos y ya está. Pero si es un cambio de códigos y demás, no, eso no requiere cambio menor, sino que sería un ajuste, una subsanación, me imaginaría yo que tendría. No sé si eso responde tú. Muchas gracias. No, tranquila, qué pena. No, dale. Listo. Entonces, bueno, entonces claro esto, claro hasta acá. Bueno, entonces seguimos con las entregas en la fase de implementación de plan de manejo arqueológico. Entonces, vamos a entregar, como ya está en esta fase, ya es como la finalización de todo el programa de arqueología preventiva. Aquí se debe entregar toda la información actualizada. Si se realizaron cambios menores y mayores, pues tiene que coincidir con el último cambio que se realizó. Entonces, toda la información unificada y debe contener obligatoriamente la carpeta de zona de estudio, la actualizada pues en caso de que hayan realizado cambios, la carpeta de documentación de actividades arqueológicas, el archivo SHAPE, pues de las actividades arqueológicas, y la unidad de excavación vertical la puse en rojito, esta solo en caso de que hayan encontrado materiales arqueológicos durante pues las actividades arqueológicas. Si no encontraron, porque pues hay veces que los proyectos cierran, los programas de arqueología preventiva se cierran sin encontrar nada, entonces en esos casos no incluimos esta tabla. La carpeta de documentación de actividades arqueológicas también
perdón, y aquí documentación de actividades arqueológicas. No, aquí me equivoqué porque en esta caso es de materiales arqueológicos. Esto también se los corrijo, qué pena con ustedes. La carpeta de documentación de materiales arqueológicos es en caso pues que hayamos encontrado materiales y pues de acuerdo a su naturaleza se relacionan. Si no encontramos, entonces no las juntamos. Entonces lo tenemos en cuenta, qué pena. Voy a corregirles esas pequeñas cositas que no había visto y las cargamos para que tengan esta presentación, para que tengan acceso a esta presentación. La zonificación arqueológica, eso también debe estar incluido en esta entrega final. Y esta carpeta de zonificación arqueológica se relaciona exclusivamente para los polígonos específicos que tuvieron fase de diagnóstico y prospección durante todo el desarrollo del programa de arqueología preventiva. ¿Por qué? Porque hay veces que los proyectos se registran y tienen unos polígonos en fase de diagnóstico y prospección y otros polígonos en fase de implementación. Entonces, como ya habíamos hablado antes, los que están en fase de implementación no deben presentar esta información pues, de la prospección y de la zonificación, pues porque esto ya se hizo y ya se surtió pues, este requisito en el marco legal anterior. Entonces, esta zonificación solamente la vamos a presentar para los polígonos en los cuales se realizó la fase de diagnóstico y prospección, pues en el marco del programa de arqueología preventiva. La carpeta de sensores remotos, en caso de que se hayan utilizado sensores remotos, la carpeta raster, que incluye el ortoplano de excavación arqueológica, el raster de individuos y la fotografía de materiales arqueológicos. Esto solo en caso de que se hayan encontrado materiales arqueológicos. Si no se encuentran, entonces no están obligados a presentar esa carpeta. Y el metadato. Como siempre, pues el metadato, como ya les venía diciendo, que es la carta de presentación, los datos generales de la información espacial que estamos entregando. Entonces, básicamente, esto es lo que debemos presentar al final, pues, de nuestro programa de arqueología preventiva. Esta versión 4 pues tiene esa particularidad que en una sola carpeta, por ejemplo en la carpeta de actividades arqueológicas, en un solo archivo Shape vamos a incluir todas las actividades arqueológicas que realicemos, tanto en la fase de diagnóstico y prospección como en la fase de implementación. Ahí van a estar todas. Lo único que cambia va a ser el ID, porque para el ID, para la fase de diagnóstico y prospección, vamos a utilizar un ID que está conformado por las letras DI, y para la fase de implementación vamos a utilizar un ID que va a tener las letras PI. Entonces, ahí es donde nos vamos a dar cuenta a qué fase pertenece la actividad arqueológica, y pues eso permite también pues, que toda esa información quede en una única carpeta. ¿Qué más les digo de esto? Bueno, no. ¿Hay preguntas de esta fase de implementación? Yo tengo una pregunta, profe. La carpeta de documentación de actividades arqueológicas la veo bastante compleja. ¿En qué sentido? Ahí vamos a identificar lo que se llama en Archivo Shape las actividades arqueológicas. Entonces, bueno, uno diría, como actividades arqueológicas tendríamos, por ejemplo, una actividad de salvamento, un corte estratigráfico, por ejemplo, para hacer el salvamento de un contexto arqueológico, ¿sí? Ese sería un tipo de actividad. Hay otro tipo de actividad que es la actividad de monitoreo, que hace unos minutos usted la ha señalado también como monitoreo como una actividad arqueológica, ¿sí? Resulta que el monitoreo pues está compuesto en proyectos que tienen cierta complejidad de una gran cantidad de actividades que se relacionan directamente con obras civiles, que se hacen excavaciones para vías, que se hacen excavaciones para tendidos de redes, que se hacen excavaciones para ductos, tuberías de agua, etcétera, etcétera. Estoy refiriéndome, digamos, a un área que tenga un polígono X donde se vayan a desarrollar una serie de actividades de obras civiles. Esas actividades civiles pueden tener un número bastante alto de actividades y de complejidades.
Por Sí. ejemplo, en unas plantas de energía solar existe una cosa que se llaman bancos de ductos, que son kilometrajes de excavaciones de zanjas que pueden tener 1 metro de ancho y pueden tener 1, 2, 3, 4 kilómetros de largas, porque por ahí van todas las redes de eléctricas que conectan todos esos mesas solares, etc. Lo que nos surge ahí al equipo de trabajo es cómo incluir toda esa serie de obras civiles que han sido monitoreadas, donde se están realizando actividades de remociones de suelos dentro de ese modelo de datos. Eso por un lado. Y por otro lado, se relaciona con una pregunta que yo le hice anteriormente, y era cómo se ubicaban en estas carpetas los puntos de verificación horizontal y verticales de esas obras. Esa es como mi pregunta. Dale. No, claro, mira. Por ejemplo, entiendo yo que cuando tú tienes este tipo de proyectos lineales, pues que son muy, muy largos, tú puedes registrar el polígono específico de toda esa área que es a que se, pues que va a tener remociones, remociones pues de suelo de alguna manera, y aquí es en donde, claro, los controles horizontales son los que van a aplicar aquí, porque si toda el área que es muy larga va a ser removida, pues tú tienes que controlar eso de alguna manera. Y ahí, pues ya en tu metodología, tú habrás dicho cada 20 metros o cada 30 o como sea, voy a hacer el registro. Entonces, esos polígonos de cada 20 y cada 30 o lo que sea, es lo que vas tú a registrar en la carpeta de actividades arqueológicas como monitoreos, Sí, teniendo en correcto. cuenta los controles horizontales pues que tú hayas descrito pues en el diseño del plan de Correcto, manejo arqueológico. pero sucede que en el polígono específico, yo tengo un polígono específico de 50 hectáreas con una planta de energía solar donde hay una gran cantidad de obras. Hay todas estas que yo señalé. Entonces, Sí. dentro de ese polígono específico, yo debería o tendría que identificar, registrar cada una de esas actividades civiles de remoción de suelos que se producen en ese polígono específico. Pues la idea es que sí lo hagas. Que todas las actividades de remociones de suelos las registres aquí. La idea es que lo hagas y por eso es que desde el diseño del plan de manejo arqueológico se piden como este tipo de controles. Porque si tú dices, bueno, lo van a excavar todo, entonces, bueno, tú vas a tener ese control, pero si no lo vas a excavar todo, entonces tú dices, no, pues el control me lo va a dar la intervención como tal, lo que se quiere hacer la obra civil. Correcto. Entonces, si son muy puntuales, si tú tienes esa gran línea, pero las intervenciones son muy puntuales, entonces ahí tú tienes que registrar pues lo que se removió, lo que se monitoreó. Lo demás, Sí. pues no tendrías por qué relacionarlo en el modelo. Es como Correcto. la idea. Correcto. Sí, pero entonces, claro, yendo muy ligado a lo que ya se propuso desde el plan de manejo arqueológico, porque en el diseño del plan de manejo arqueológico debe ser congruente con las obras que se van a realizar, porque precisamente, pues por eso es que los polígonos específicos están relacionados es con esas obras que se van a realizar y no con sitios arqueológicos ni nada de eso. Claro, es que correctamente, si uno interpreta los términos de referencia, se relaciona cuando los áreas son, por ejemplo, de potencial arqueológico bajo, pues es monitoreo permanente a los movimientos de suelos, y los movimientos de suelos pues son muchísimos, ¿sí? Que vías, que bancos de ductos, que no sé qué para las aguas, que cerramientos, movimientos de suelos hay muchísimos en una obra civil. Claro, sí. Sí, por eso también la invitación es esa, que en el mismo diseño del plan de manejo se trate de relacionar cómo se van a hacer esos controles horizontales y verticales, para que posteriormente no tengan conflictos con el ingreso pues, de estos polígonos al modelo de datos. Entonces, vuelvo y reitero, va muy ligado con tu metodología y como lo que presentaste inicialmente. Ya, correcto. Sí. No sé, ¿alguien más tiene Profe, qué pena, preguntas?
una última pregunta relacionada con lo que decía el compañero. Si, digamos, hay planteada en la metodología una cantidad de puntos de registro en la aprobación de una vía o de una carretera, pero, digamos, si el polígono general contiene distintos polígonos específicos, los cuales pues ya está inscrito esa metodología general, pero cada consorcio o cada personal de obra civil decide tener excavaciones distintas, digamos, tramos de menor tamaño o de menor longitud, que obliga pues como a tener registros cada vez más cerca o cada vez más distantes, distintos a lo que se había propuesto inicialmente, ¿es necesario hacer un cambio menor o hay que simplemente notificar al ICANN sobre esos cambios? Sí, es que lo que les contaba anteriormente, es necesario que hagan el cambio menor de metodología. Y como les decía, el cambio menor de metodología, pues, es muy sencillo. Es como si tú estuvieras informando al ICANN eso. Es como una información, pero pues se le llama cambio menor de metodología. Pero sí es preciso que lo hagas como para tener la trazabilidad y la información y que luego ya se sepa que el modelo de datos se está presentando así, pues porque ya hubo un cambio de metodología inicial. Si tú no haces ese cambio de metodología, pues entonces te van a decir, ¿y por qué no hiciste lo que planteaste inicialmente en el diseño del plan de manejo arqueológico? Entonces, la invitación es esa, a que sí lo hagan, porque a la final es como informarle al ICANN. Es informarle al ICANN y el ICANN no te va a decir que no en un cambio de metodología de esto que estás cambiando pues los controles verticales y horizontales porque no se están haciendo las remociones que se plantearon inicialmente. O sea, no te van a decir que no, es como informarle. Y solo que se tiene ese nombre burocrático, cambio menor de metodología. Muchas gracias. Listo. Bueno, Hice entonces, otra preguntita antes de cambiar. dime. Respecto a los ID, Sí. te pongo un ejemplo así general. Digamos, en la metodología nuestra del proyecto en el cual estoy trabajando, tenemos una grilla de donde se van a realizar cierto número de pozos de sondeo para prospectar. Y eso está dentro de un polígono específico y a su vez pues están las áreas de monitoreo que tú comentabas más o menos cada 25 metros. Digamos, la metodología inicial, todo eso ya está numerado. Nosotros ya hemos hecho algunas entregas de informe porque eso nos exigieron una periodicidad en la etapa de implementación. Entonces, por ejemplo, en el primer informe se abrieron los primeros 30 sondeos. En el segundo mes continuamos con el avance, pero digamos hubo algunos pozos de esa secuencia que no se pudieron prospectar porque hay predios que no han entregado, por ejemplo, pero que en su momento se van a prospectar. Pero entonces la pregunta es, en la secuencia de entrega, no tengo claro, la secuencia debe ser totalmente perfecta, es decir, la numeración del número 1 al número 60, por decir algo, o si nos hace falta un sondeo de esa secuencia, correr toda la numeración. No. Recuerda que los ID reinician por cada o sea, los ID de la capa de actividades arqueológicas reinician por cada polígono específico. Sí. Entonces, ahí tú vas a relacionar lo que hiciste en cada uno de los polígonos específicos. Si no llegaste a realizar nada, pues entonces no vas a relacionar ahí nada, así lo tengas previsto, pues hacerlo posteriormente. Sí. Pero si no lo hiciste, no lo relacionas en cuando lo hayas realizado. Ahora, como la numeración reinicia por cada uno de los polígonos específicos, pues sí. Si tú lo vas a incluir después,
pues no vas a tener problema, porque ahí vas a tener el consecutivo de tu polígono específico. Pero Ok. no tienes que relacionarlo si no lo has hecho. Así en el shape, en mi tabla de atributos, yo salte del pozo 30 al pozo 32, por ejemplo. En tu tabla de atributos tú saltas del pozo 30 al pozo... No, pero es que no tiene por qué. Porque, No tienes por como te digo, qué... digamos, el pozo 31 no se ha realizado porque Ajá. no han entregado predios, por ejemplo. Entonces, Sí, no lo debo registrar. sí. Entonces, saltaría No, en mi ID, vengo con el pozo 30, el 31 no lo realicé, luego no lo incluyo en la tabla y paso al pozo 32 o la numeración la sigo consecutiva. no, tienes que seguir la consecutiva. Si tú, o sea, yo Sí, entiendo que ustedes tengan como una grilla ya establecida y demás, sí. y ya tengan como unos nombres establecidos para cada uno de los puntos que se van a intervenir de alguna manera. Pero el modelo de datos no te está pidiendo eso, te está pidiendo un número consecutivo que quizá no vaya a dar, o sea, no sea igual a lo que tú ya habías planeado inicialmente. Ok. Entonces, pues, si no lo haces, pues no lo haces y tú tienes que seguir con el consecutivo. Ah, ok. No te puedes saltar, no puedes hacer eso, no te puedes Sí. saltar. Tienes Ujú. que cumplir con el consecutivo. Ok, gracias. Bueno, dale. Listo, colegas. Entonces, vamos aquí rápidamente con las entregas de cambios menores y mayores, lo que estamos hablando ahorita. Pues inicialmente es obligatorio entregar la carpeta de zona de estudio y la carpeta de metadato. ¿Por qué es obligatorio entregar estas dos? Porque es en los polígonos, en el polígono general y en los polígonos específicos donde se hacen todas las modificaciones de los cambios menores y mayores. Es ahí, pues son estas carpetas son las directamente como afectadas en cuanto a ese tema de cambios menores y mayores. Ahora, esto es obligatorio. Las otras carpetas, las demás carpetas, son condicionales, o sea, las pueden entregar si aplican o si se les solicita, pues, como para hacer la evaluación del cambio menor o mayor. Pero hay ciertos cambios que requieren de informe de avance, como los cambios del titular y los cambios de profesional en arqueología líder, requieren de presentación de un informe de avance. En estos casos, el informe de avance debe sí o sí presentar el modelo completo. Para el resto de cambios, es obligatorio únicamente que se presente la carpeta de zona de estudio y la carpeta de metadato, por lo que les decía, porque es aquí donde se están dando como todos los cambios estructurales pues del modelo de datos. ¿Tienen alguna pregunta rapidito acerca de esto? Giselle, una pregunta en cuanto a cuando el tiempo es menor el monitoreo a un año. A veces se solicita que cada 6 meses se haga un informe de avance. Que nos hablaras un poco acerca de eso. Y si de pronto se va a prolongar un mes más, ¿cierto? Y a veces es como desbordado, pues ya uno antes está haciendo realmente el informe final para entregar, se puede solicitar más bien a través de otro medio de que se prolongue pues ese tiempo más porque ya se va a entregar el informe, porque no, Sí. no aplicaría ya como para entregar un informe de avance para hacer el informe final, pues Sí, no, realmente claro. Sí, no, yo sé que es doble esfuerzo si tú ya lo vas a entregar. Mira, tú debes entregar, si los proyectos son menores a un año, debes entregar un informe de avance en la mitad como del tiempo establecido del programa de arqueología preventiva, como en la mitad del tiempo de los programas que son menores a un año. Y los programas que son mayores a un año debes entregar semestralmente a partir de la aprobación del plan de manejo arqueológico. Siempre a partir de la aprobación del plan de manejo arqueológico, tanto para los menores a un año como para los mayores a un año. Cuando los programas de arqueología preventiva se registran en fase de implementación, quiere decir que el plan de manejo arqueológico ya está aprobado, por lo tanto, la fecha de inicio, pues que empieza a correr el tiempo
para presentar el informe de avance es la misma fecha de registro, porque son proyectos que ya tienen PMA aprobado y que van a empezar su implementación. Entonces, así es como se hace. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, está bien. Y tengo una última, que causa pues más bien como cierto revuelo, es por el tema pues, como ético o algo, y Sí. es cuando hay cambios mayores donde se pide exclusión de polígonos. Y a veces el grupo de arqueología casi que, o sea, los evaluadores casi que lo obligan a uno a que haga eso. Es más, lo ponen explícito. Es uno de los puntos. Y uno pide una medida allí es más bien como de rescate, ¿cierto? O de otro tipo, porque realmente a veces excluir un polígono, pues es dejarlo suelto. Pues, ¿quién va a responder por un polígono en un lugar apartado del país? Simplemente porque a alguien se le ocurrió decir, no, exclúyalo. Entonces, en ese caso, o sea, yo realmente he tratado más bien a veces hasta de pelear como con él. Sí, Y sí. en el informe a veces uno lo escribe. Sin embargo, en ese momento el evaluador a veces están pidiendo, venga, no haga comentarios aquí, hágalos más bien en un oficio. Pero a veces dentro de los mismos informes, a veces también, pues ese tipo de discusiones se deberían hasta de dar para que la gente se entere de lo que está ocurriendo. Porque muy sencillo sería entonces, pues para cualquier empresa encuentra un lugar apto con un potencial alto y simplemente excluye. Hay un cambio mayor y ya, ¿cierto? Y a veces se sugiere ese tipo de cosas, pero entonces queda uno, o sea, si había un estudio previo, un plan de manejo, ¿cierto? Y se requieren de pronto al menos hacer algo sobre ese territorio, sobre ese polígono, dejarlo así. ¿Qué puede hacer uno en esos casos? Pues no sé, porque a veces pelear contra algo realmente a veces grande, porque uno quiere a veces avanzar en eso, pero con ese tipo de requerimientos uno a veces no sabe ni qué hacer, y hay un tema pues como ético también importante frente a eso, y porque también el problema es que a veces los evaluadores quieren es que levantar absolutamente, o sea, entonces, bueno, lo vas a rescatar, entonces levantarlo todo. Sí. O sea, no les sirve a veces trincheras o bueno, hacer pozos cada 5 meses, no les sirve eso, o sea, entonces se hace a veces como inviable y a veces casi que lo presionan a uno a solicitar un cambio mayor de, bueno, entonces excluyamos esto y ya, pues, ¿a quién le sirve? A la empresa como tal, pero igual entonces el tema arqueológico ahí también entra pues como en juego y el tema ético tan fuerte. Sí. Gracias. Sí, no, pues en ese tema lo que se exige es que si tú identificaste potencial alto y lo vas a excluir, como mínimo en el mismo programa de arqueología preventiva debe generar unas medidas de manejo, que si bien no las van a ejecutar porque no van a realizar remociones allí y no van a utilizar ese terreno, sí deben diseñar el plan de manejo arqueológico para esas zonas si posiblemente en otro momento se quieren intervenir. Entonces, obligatoriamente sí deben diseñar medidas de manejo para esos sitios. En cuanto a que se excluye, si se excluye totalmente del modelo de datos, o sea, en el modelo no queda como la información espacial explícita pues para ese programa de arqueología preventiva, pero sí debe quedar en el informe, en el documento, sí deben quedar las coordenadas y el diseño del plan de manejo arqueológico que se tiene para esa zona. Es así como se maneja pues actualmente. Yo sé que es un tema de discusión, pero pues bueno, los invito a que hagan todas esas apreciaciones en lo que les está pidiendo el ICANN, que den sus opiniones acerca del tema, porque sus opiniones son muy importantes, porque como les decía, a veces se sacan como términos a discusión y son muy poquitos los que realmente pues participan y dan sus opiniones. Entonces pues también es una invitación a que lo hagan. Bueno, nos faltan cambios menores y mayores y los informes de avance. Hola, por aquí te Hola, tengo otra pregunta desde el chat. dime. Miriam Hernández dice, cuando hay Ujú. registros que acogen polígonos en fases de implementación de PMA, que venían ya con un PMA aprobado, y Ujú. otros nuevos en fase de diagnóstico,
El Sí. informe de avance debe incluir las actividades realizadas en todos los polígonos, o sea, los que tienen el PMA y a los que se les está solicitando, o solo o solo cuentan aquellos que ya tienen el PMA aprobado. Pues contaría los que tienen el PMA aprobado porque lo que se quiere es saber cómo va ese proceso de implementación del plan de manejo arqueológico. Pero si adicionalmente quieres indicar que se realizaron prospecciones y demás, pues lo puedes hacer. Aunque pues me imagino que ya el evaluador o la evaluadora sabrá si existe prospecciones o no por los planes, por las solicitudes de aprobación del plan de manejo arqueológico. Pero inicialmente tú das como la información de de la fase de implementación, de las actividades que estás realizando en la fase de implementación del plan de manejo arqueológico. Bueno, se nos acabó el tiempo, colegas. La próxima clase ya miramos esto así rapidito y empezamos con la fase de registro. Les voy a pedir por favor que vayan a la página del ICANN. Aquí yo había dejado el link para que por favor descarguen el modelo para versión 4, descarguen el catálogo de objetos del modelo de datos y que revisen, porfa, que le den una revisada a la estructura, a los lineamientos, para pues que traigan preguntas para la próxima clase, que vamos a revisar todo lo concerniente al tema de la fase de registro. Entonces, porfa, les voy a pedir que hagan como este ejercicio. Yo les voy a dejar esta presentación bueno, donde ustedes tienen acceso ahorita, pues que no lo tengo muy claro, pero yo se los voy a dejar. Y pues bueno, la invitación es a que revisen la página del ICANN, que miren los videos tutoriales si tienen tiempo. También una cosa bastante importante que tiene ahorita el ICANN es que se pueden hacer preguntas a través de un formulario y estas preguntas van directamente a los especialistas en SIC del grupo de arqueología, entonces, y pueden tener respuestas muy rápidas a través del correo. Entonces, pues también como que si tienen preguntas que hacerle al ICANN acerca del modelo de datos, lo pueden hacer. Entonces, porfa, les pido que realicen eso para la próxima clase y ya ahí nos vemos para revisar la fase de registro. Giselle, una última preguntita, qué pena ya para despedirnos. Lo que pasa es que yo hace poco le escribí a Nicolás Loaiza, el anterior director. En esos momentos, ¿quién está de director del ICANN? ¿O no hay director del ICANN? Porque él me dijo que ya no estaba. Pues fue lo que me No, ahorita tenemos una antropóloga. Ahorita es una directora, es una antropóloga social. Qué pena con ustedes, se me va ahorita el nombre de la directora. Pero Nicolás ya no está en el instituto. Hola Gisette, dos cositas tan amable. Por un lado, las diapositivas no las puedes dejar con Henry, que es nuestro coordinador de actividades varias. Él es nuestro ayudante general. Y la otra es que tú mencionaste algo sobre una información con la que vamos a trabajar en próximos ejercicios. A través de él también podemos canalizar para hacer un envío de varios correos con esos datos, si es que es posible preguntarle a él si está disponible para hacer esa actividad. Sí, claro, me imagino que a través de él vamos a entregar todos los insumos de las clases. Nos va a colaborar con ello. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Listo, colegas. Bueno, espero pues que esto sea muy productivo y que pues aclarar todas sus dudas con respecto a este tema del modelo de datos. Y bueno, ya nos vemos entonces en la próxima sesión, que es el 27 de octubre, nuevamente en el mismo horario. Entonces, que tengan una feliz noche. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Bueno, adiós, que estén muy bien. Gracias.